Dios te bendiga y te guarde. La paz de Jesucristo sea sobre ti. En esta ocasión, mi nombre es Joel Pimentel y esto es un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. En esta ocasión, quiero hablar de algo que el Señor ha enseñado a mi corazón. Y la realidad del asunto es que cuando yo comienzo a buscar acerca de qué yo puedo elaborar un podcast, de qué yo puedo elaborar un episodio del podcast, siempre quiero obviamente hacer la voluntad del Señor y hablar de algo que edifique la vida de las personas que lo vean. Mi intención nunca ha sido alcanzar las masas, mi intención nunca ha sido que el éxito de este podcast sea declarado por la cantidad de personas que lo ven o por la cantidad de suscriptores que hayan en este canal. Yo pienso que el éxito de lo que yo hago para el Señor está en que cuando yo lo haga como para el Señor, porque es para el Señor, y que el efecto que este podcast haga ese efecto por el cual Dios me ha preparado y me ha capacitado para hacerlo. Con eso dicho, y siendo completamente honestos con ustedes, mi intención era hacer un podcast totalmente diferente al que voy a elaborar. El tema era completamente diferente a lo que voy a estar hablando. Y es que ciertamente en mi corazón había unas incomodidades y unas cosas que he estado viendo en el pasado fin de semana y en los pasados meses. Cosas que realmente pienso que no deben estar sucediendo en lo que es la iglesia en general. Y la realidad es que yo me iba a sentar frente a esta cámara y frente a este micrófono a hablar cosas que yo no debo hablar, porque realmente no son mi posición. Sinceramente, es muy difícil caminar en este camino de lo que es la cristiandad con el celo por la casa de Jehová muy marcado en el corazón. El que me conoce personalmente sabe que yo con las cosas de Dios soy muy celoso. Con las cosas de Dios yo soy muy recto. No soy perfecto, pero con las cosas del Señor soy muy, muy recto. Yo nunca le he cuestionado al Señor por qué cuando aquel día Él entró al templo y dio aquel azote de cuerdas y viró las mesas, nunca he cuestionado por qué hizo eso. La realidad es que nunca lo he cuestionado porque yo lo entiendo. Nunca lo he cuestionado porque desde el día que yo entregué mi corazón y aprendí a amar la casa del Señor y a amar la presencia del Señor, aprendí que cuando cosas como las que Jesús vio en ese momento pasan, yo puedo llegar a sentirme igual. Pero yo no soy igual que Cristo. Cristo tenía la autoridad y tenía la santidad. Y Él es Dios. Por tanto, Él era la única persona que podía comportarse de la manera que se comportó. Y los mismos discípulos recordaron que está escrito: el celo por la casa del Señor, por la casa de Jehová me consume. Y sí, este fin de semana y por muchos meses yo he estado viendo muchas cosas que sinceramente rompen mi corazón, entristecen mi corazón, cosas que no deben pasar dentro de la iglesia en general, cosas que no deben pasar dentro de un evento cristiano, y son cosas que realmente hacen que el impío se burle del Señor y que no tome en cuenta a Cristo como opción de salvación, que se burlen de la fe que quizá usted y yo tenemos. Gente despiadada que actúa con iniquidad por beneficio y beneficio propio. Y lo peor es que se hacen llamar cristianos. Y realmente yo no estoy aquí para criticar eso. Esa era mi intención. Yo lo estoy mencionando para que usted pueda entender cómo yo me sentía. Y yo lloré delante de la presencia del Señor. Lloré. Oré y lloré. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cuándo fue que estas personas se apartaron de tu verdad? ¿Cuándo fue que dejaron que sus corazones se trastornaran? ¿Cuándo fue que la iglesia de hoy dejó de darte a ti el primado y se han enfocado en cosas secundarias? Y mientras oraba no hubo respuesta. Solamente la música que yo tenía de fondo.
y el sonido de mi gemir y mi llanto delante de la presencia del Señor. Entonces de momento comencé a sentir que mi cuerpo se iba como en un sueño. Y le decía a mi esposa que yo sentía un cansancio como si hubiera acabado de tener una pelea de 12 rounds. Como si lo que yo necesitara en vez de una respuesta fuera descanso. Abro la Biblia y leo. Proverbios 23:17. Que lee de la siguiente manera: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, preserva el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Otra versión dice: no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Y cuando yo leí esto, también fui recordado de uno de los salmos que más tengo tachados y marcados en mi Biblia. Por lo menos los primeros 8 versículos están así. El Salmo 37. Y entonces al leerlo supe lo que debía hacer. Porque no siempre lo que debo hacer es lo que quiero hacer. Yo creo que después del episodio pasado yo mismo he entendido que no siempre lo que yo quiero hacer es lo que debo hacer. Y que la voluntad de Jehová es perfecta y es buena. Y es mejor que la voluntad mía, la voluntad propia. Y cuando leo el Salmo 37, salmo que he leído muchísimas veces, pero hay momentos como el de hoy, que cuando yo lo leo siento en mi corazón lo que verdaderamente Dios me quiere decir a través de él en el momento que necesito que Dios me hable al respecto de lo que dice el Salmo 37. Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y como extra, el versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. E inmediatamente yo termino de leer ese pasaje, voy a la computadora y comienzo a hacer un listado de las cosas que yo debo hacer. Dentro de los primeros verbos que se encuentran en el Salmo 37 en referencia a lo que nosotros debemos hacer, el primero es confiar en Jehová. El versículo 3 me dice que confíe en Jehová y que haga el bien, y habitaré en la tierra y me apacentaré de la verdad. Todos sabemos que Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y que nosotros sabemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Sabemos que la Biblia dice que Jehová es nuestro castillo fuerte y nuestro refugio, nuestro escudo. Y sabemos todas esas cosas y tenemos que entender que no basta con saberlo. Nuestra confianza debe estar plena en el Señor para que podamos vivir sabiendo estas cosas. Antes de yo despodricar por mi boca
Yo tengo que tener la confianza en el Señor de que esto que a mí me está inquietando, de que esto que a mí me está molestando, de que esto que me está causando ansiedad y tristeza, esto que estoy viendo, que yo sé que no está bien, que yo sé que no va acorde a las escrituras del Señor, que yo sé que está haciendo daño. Yo tengo que tener la confianza puesta en Jehová de que Él también lo está viendo y que en su tiempo Dios hará algo. Por eso en el orden que está escrito este salmo me llama la atención, porque lo primero que el salmista escribe es: confía en Jehová y haz el bien. Que el otro que está haciendo el mal, aquel que está haciendo las cosas indebidamente, no puede cambiar la manera en la que tú haces las cosas. Que el otro esté haciendo las cosas mal e indebidamente no puede cambiar que tú quieras hacer las cosas bien. No debe cambiar tu confianza en Jehová. Por eso es que las dos cosas van juntas. Confía en Jehová y haz el bien. Este salmo lo escribe un David que mientras era perseguido, que mientras él dormía en una cueva, que mientras él dormía escondido, mientras él dormía quizás con la espada debajo de donde dormía, quien lo perseguía dormía en un palacio. Quien lo perseguía estaba cómodo, tenía comida caliente en su mesa. Quien lo perseguía estaba en una posición de autoridad, quien lo perseguía era rey. Pero la persecución y la maldad de aquel que lo perseguía no podía alterar la confianza que David tenía en Jehová. Y que David hiciera bien con esta persona, porque 3 veces se lo encontró y 3 veces tuvo la oportunidad de matarlo, y dijo: ay de mí, si yo pusiera mis manos sobre el ungido de Jehová. Porque había una separación, una unción o una marca de Jehová en aquel hombre que no estaba haciendo las cosas bien, pero había sido ungido por Jehová. Y aún así David decide hacer las cosas bien, porque él sabe y sabía que eventualmente Jehová le ayudaría y haría justicia. Ese versículo dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Tu derecho como el mediodía, lo que te pertenece como el mediodía. El mediodía es el momento en el cual la luz brilla más fuerte. Y David sabía, porque confiaba en Jehová, que su deber estaba en hacer el bien independientemente el otro estuviera haciendo mal. Y si yo me siento aquí y comienzo a despotricar y a criticar al que está haciendo mal, entonces yo no estoy confiando en que Jehová eventualmente, no solamente, porque mira hermano, yo no pretendo que Jehová castigue al que está haciendo mal, yo pretendo que el Espíritu de Dios lo redarguya y lo corrija. Y el problema con la sociedad de hoy es que queremos ver el castigo, pero no queremos ver el cambio. Queremos ver consecuencias, pero no queremos ver restauración. Queremos que caiga toda la ira de Jehová sobre el que está haciendo maldad, pero no queremos que Dios lo restaure, que Dios lo levante, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Entonces, ¿en qué Dios usted está creyendo? Mira hermano, si cuando los 2 discípulos le preguntaron a Jesús si quería que orara para que cayera fuego sobre aquellas personas, Jesús les dijo que no. Cuando fueron a arrestar a Jesús, uno de los discípulos desenvainó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que estaba arrestando a Jesús. No solamente Jesús detuvo a Pedro, que fue quien lo hizo, sino que sanó a esta persona. Cuando tú confías en el Señor y tú te enfocas en hacer el bien a pesar de lo que estás viendo, a pesar de la maldad que estás viendo, tu confianza está en que no es que solamente Dios los va a castigar, porque Dios vendrá con retribución y pago, dice la Biblia. Pero cuando tú haces el bien, tú tienes la capacidad de creer que no solamente Dios hará lo que tiene que hacer, sino que Dios también puede hacer cambiar de parecer y transformar y restaurar y redimir a una persona que está mal. Por eso lo primero que tenemos que hacer es confiar en Jehová y no dejar de hacer el bien.
No dejar de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Mira, hermano, imagínese que esa tristeza que vino a mi corazón, esa angustia, como yo me estaba sintiendo a causa de lo que yo vi, hubiera hecho que yo dejara de hacer el podcast. Hubiera hecho que yo me sentara aquí a hacer lo que no debía hacer. Entonces yo me convierto en uno igual o peor que ellos. Pero antes de sentarme aquí, antes de prender este micrófono y esa cámara, yo me arrodillé a orar. Y yo fui al Señor con preguntas. Señor, ¿cómo es posible que la gente sea despiadada y tan mala? Que use tu nombre para beneficio propio. ¿Cómo es posible que la gente sea mala? Inmediatamente el Señor me recordó su palabra. Y está escrito. Pablo escribió de eso. En Apocalipsis está escrito de eso. Jesús mismo lo dijo. Que se levantarían falsos profetas. No debe extrañarnos que estas cosas pasen. Pero tampoco debe movernos de nuestra confianza en Jehová y de hacer el bien, que no es otra cosa que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La segunda cosa dice, deleítate en Jehová. Esa fue una de las más que me gustó. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo le decía a mi esposa, ¿tú sabes por qué hay tanta gente que dice creer en Jehová y lleva años en el Evangelio y tienen una petición en el corazón y no la han recibido? Y es porque constantemente están atacando al hermano que ellos creen que está mal. Constantemente están señalando y apuntando el dedo y diciendo, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y no se están deleitando en el Señor. Porque están más pendientes del hermano que a la presencia de Dios. Hermano, usted tiene que entender una cosa. No hay tiempo para perder en otra cosa que no sea deleitarnos en Jehová. En otra cosa que no sea confiar en Él. ¿Usted cree que lo que la gente está haciendo mal no pasa desapercibido de los ojos de Dios? Si la Biblia dice que Él todo lo ve. Yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que es que Dios no se había dado cuenta que su pueblo había sido llevado cautivo más de una vez? ¿Usted cree que Dios no se ha dado cuenta que llevaban años esclavos en Egipto? ¿Usted se cree que Dios no se ha dado cuenta de en todos los momentos que su pueblo pasó trabajo y fueron castigados, llevados cautivos o lo que sea? ¿Usted cree que Dios no se dio cuenta? Dios sabía. La evidencia de eso está en Éxodo 3, cuando el Señor le habla a Moisés, el clamor de mi pueblo ha subido delante de mí. Dios sabe. Dios sabe. Pero Dios no nos llamó a ser watchman de la maldad. Dios nos mandó a ser vigilantes de la maldad. Nos mandó a velar por Él, porque Él viene pronto. Entonces a veces, vigilando la maldad de nosotros, perdemos la oportunidad de deleitarnos en la presencia de Dios. Este mismo David es el mismo que escribe que en las vigilias de la noche, y lo escribe en momentos en los que está siendo perseguido, su alma meditaba en el Señor. Este es el mismo David que escribe y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. Jehová está ahí presente para mí. ¿Por qué yo he de tener miedo? Su confianza no era removida a causa de lo que estaba sucediendo ni de la maldad que lo asediaba, sino que David podía deleitarse en el Señor aun cuando estaba incómodo, aun cuando las cosas que estaban pasando no estaban a su favor.
Yo leí la semana pasada cómo David encontró fortaleza en Jehová en uno de los peores momentos de su vida. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6. Y a veces perdemos la oportunidad de deleitarnos en el Señor porque estamos más pendientes a lo que aquel está haciendo mal. De hecho, a veces estamos pendientes a lo que aquel está haciendo bien y que le va bien y lo envidiamos en el corazón, como nos dice el primer versículo que no hagamos. Y buscamos deleite en criticar y no en Jehová. Lo que debemos hacer es deleitarnos en el Señor. Y cuando nos deleitamos en Él, dice la palabra en ese mismo versículo que Él concede las peticiones de nuestros corazones. ¿Cómo Dios va a conceder una petición al corazón de alguien que no se deleita en Él y que está más pendiente a otra cosa? Quiere decir que cuando Dios te bendiga lo que te dio, la bendición que tanto has pedido, no la vas a descuidar porque te estás distrayendo con otra cosa. La tercera cosa que anoté está en el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y después dice, no te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Y pienso yo, ¿verdad?, que uno de los errores que yo cometí fue venir al estudio y encerrarme. Y lo primero que hice fue ponerme el manto encima, comenzar a orar. Y yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, mira esto, Señor. Padre, tú no ves. A veces en nuestro afán de querer ser escuchados dejamos de escuchar a Jehová. Y por estar hablando mucho se nos olvida lo que está escrito. Jehová dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Yo vendré con retribución y con pago, dice en Isaías. Básicamente Dios está diciendo, yo me encargo. Tú. Cuando nosotros guardamos de silencio delante del Señor, se nos hace mucho más fácil poder entender lo que Dios quiere hacer. Cuando Elías estaba en la cueva y en el desierto, huyendo, escondiéndose porque pensaba que él era el único que quedaba de los profetas del Señor, y luego el Señor le dice que no, que él había separado un remanente de 7,000. Sí, porque a veces estamos tan afanados que pensamos que estamos solos y que somos los únicos cristianos en el planeta. Y dice la Biblia que cuando Dios visitó a Elías, primero vino en un terremoto, vino en un fuego, vino en cosas que usted puede creer que Dios está ahí, pero cuando vino el silbo apacible, que no es otra cosa que un susurro, en medio del silencio, ahí estaba el Señor. Porque a veces Dios está en la calma. Dios está en el estruendo. La Biblia dice que se le apareció con fuego y con trueno en una nube al pueblo, y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, ve y habla tú, porque nosotros tenemos miedo. Pero Elías se le manifestó como Elías necesitaba que se le manifestara en la calle. Porque Elías se quería morir. Cuando usted guarda silencio delante del Señor, se le hace mucho más fácil ver la gloria de Dios. En el silencio, mire hermano, usted sabe lo que dice la Biblia en Habacuc. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Y dice eso en el mismo pasaje que habla de la gloria del Señor. Dice eso en el mismo pasaje que dice que el resplandor, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Dice eso en el versículo 20 del capítulo 2, y luego en el capítulo 3 usted lee y dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, que rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 20, que es el final del capítulo 2, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Y luego el profeta Habacuc comienza a orar y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y luego comienza a hablar de la gloria, que fue lo que leí en los versículos 3 al 5. Cuando usted silencia delante del Señor, usted puede percibir mucho mejor la gloria de Jehová. En el silencio se nos hace mucho más fácil humillarnos. En el silencio se nos hace mucho más fácil reconocer la presencia de Dios. Dice: guarda silencio y espera en Él. No te alteres, porque te alteras y pecas. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, porque es que el hombre hace maldades. La cuarta cosa que anoté es lo que dice en el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque lo que yo me iba a sentar a hacer aquí, juntar el dedo. Yo leo este pasaje completo y llego hasta el versículo 8 y yo dije: Señor, lo que yo iba a hacer, Padre, perdón. Perdón. Y aprendí que lo que verdaderamente debo hacer es lo que está escrito en su palabra. ¿Quién soy yo para sentarme aquí y decirle a otro hombre lo que está haciendo mal cuando yo soy un hombre imperfecto también? Mejor guardo silencio. Me deleito en el Señor, confío en Él y evito caer en ira y enojo y pecar y desenfocarme de lo que tengo que hacer, que básicamente es la parte más importante de este mensaje. Cuando no hacemos estas cosas, entonces nos desenfocamos de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Está escrito en el versículo 9 lo que Dios va a hacer. La Biblia dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Yo dije que Dios venía con retribución y con pago. Y ciertamente no está mal tener sed de justicia, porque nuestro Dios es justo. La Biblia dice en Apocalipsis que hubo un grupo de personas que le preguntaron al Señor: ¿cuándo nos hará justicia? Y no está mal pedirle justicia al Señor, no está mal. Está mal cuando queremos hacer justicia y cuando queremos nosotros ser los jueces. Cuando el mismo Cristo dijo que no venía a juzgar, pudiendo haberlo hecho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire, hermano, cuando usted vea algo que no le agrade, cuando usted vea algo que usted sepa que no está bien, dentro o fuera de la iglesia, en un evento cristiano, algo que usted sepa que no está bien, guarde silencio. Ore. Busque la presencia del Señor, deleítese en ella y confíe en el que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. A mí me da mucha tristeza entrar a YouTube a diario y ver infinidad de videos y de personas tomando esta plataforma para redarguir, regañar y condenar a otros hermanos cristianos que quizás no están haciendo las cosas de la mejor manera. Pero me dio mucha más tristeza cuando me di cuenta que yo me iba a convertir en uno de ellos. Pero me gozo y me da alegría saber que pude ir a la presencia del Señor y encontrar la respuesta a lo que verdaderamente yo debo hacer. Y lo que yo debo hacer es confiar en Él, deleitarme en Él, guardar silencio delante de Él y no dejar que la ira y el enojo me haga hacer estupideces. Tenemos ojos, pongámoslos en Cristo.
Tenemos boca, hablemos de Cristo. Tenemos oído, usémoslo para escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia. El que tiene oídos para oír, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestros ojos no fueron puestos en nosotros para mirar al que está haciendo mal. Nuestra boca no está para condenar y nuestros oídos no solamente están para escuchar lo malo. Si tienes ojos, pon tu mirada en Cristo como mirando al invisible. Si tienes boca, confiesa a Cristo y habla de Él. Y si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu de Dios quiere decirte a tu vida. Y lo que Dios te ha dado, úsalo para beneficio del reino. Y solo así, tú vas a ver resultados buenos en tu vida. La Biblia dice en Jeremías que se conviertan ellos y no te conviertas tú a ellos. Tenemos dos opciones. ¿Hacemos lo que queremos hacer o lo que debemos hacer? Amado Dios y Padre Celestial, tú eres bueno y santo, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Gracias, Padre, por librarme de errores, por recordarme lo que dice tu palabra y hablar a mi corazón, por darme acceso a tu presencia, aun cuando, Padre, yo no lo merezco. Pero tu gracia nos permite acercarnos a ti. Tu gracia nos acerca a ti, Señor, y es tu deseo vivir cerca de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, a deleitarnos cada día más en tu presencia y a que seas tú nuestro centro, Padre. Aprender a hacer silencio delante de tu presencia para escuchar, Padre, a las cosas hermosas que quieres hablar a nuestro corazón. Y a refrenarnos de lo que la ira puede provocar que hagamos. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a hacer lo que debemos hacer. Que nos refrenemos de hacer lo que queremos hacer. Porque al final tu voluntad es mejor. Bendice a tu pueblo, Padre, y todo aquel, Señor, que dice hacer cosas en tu nombre, pero sus intenciones son diferentes. Yo tomo este espacio para pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo les redarguya. Tu pueblo necesita, Señor, estar en santidad, porque tú vienes a buscar una iglesia santa y sin mancha. Tu luz, Señor, ilumine tu pueblo en todas las partes de este mundo. Y que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo redarguyendo y trayendo, Señor, al camino correcto a aquellos que se han desarraigado de él. Ayúdanos a no juzgar, sino a orar por los que están siendo de piedra de tropiezo, para que se salven las almas, Señor, y no se pierdan en el nombre tuyo, Jesús. A ti doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, y la luz de Cristo ilumine tu caminar donde quiera que tú vayas. La paz, perfecta paz, solamente Cristo da, repose sobre ti esta semana. Nos vemos en el próximo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Un abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones.